Sé que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que subí un video a este canal y me disculpo por ello. Sin embargo, hoy les traigo algo que bastantes de ustedes me han pedido con el paso del tiempo, y es que saque mi propio rig. Y sí, en este video les traigo por fin un rig 100% hecho por mí. Este rig es de estilo Mojang, estilo vanilla, llamémoslo, ya que sus articulaciones no se doblan, es decir, no podrás hacer esto, no podrás doblarle como los codos o las rodillas. Eso no se puede hacer en este rig, ni otras funciones básicas como por ejemplo extruir, no las trae. Porque como digo, es un rig muy sencillo, está enfocado 100% al estilo Mojang, y básicamente lo hago porque yo tenía la necesidad de tener un buen rig estilo Mojang, ya que los que he encontrado y he probado siempre me dejan algo faltando. Siempre hay algo que digo, le falta esto, y traté de resolver todas esas necesidades en este rig. Si bien no creo que sea el mejor rig, sí que creo que es el más completo que hay actualmente, o por lo menos comparado con los que yo he probado antes. Pero bueno, antes de mostrarles el rig, quiero mostrarles también en qué estilos de miniatura pueden utilizarlo. Y es que ahora mismo les estaré poniendo en pantalla algunos ejemplos de miniaturas que yo he hecho con rigs de este estilo. No con este mismo, porque este lo acabo de crear, pero sí con otros que son exactamente iguales. Bueno, estarás viendo algunos ejemplos por aquí y básicamente es eso. Los rigs que utilicé en las miniaturas que viste son mucho peores que este que acabo de crear, ya que este es más completo que aquellos y vas a poder hacer exactamente lo mismo. Y este además tiene una particularidad, y es que trae expresiones faciales, o por lo menos tiene cara. Bien, para descargar el rig es bastante sencillo. Va a tener publicidad porque esto es una manera de monetizar el rig. Yo lo voy a dar a ustedes completamente gratis, y este link o publicidad básicamente hace que cada vez que ustedes cliquen sobre él, yo voy a ganar una pequeña cantidad de dinero, que si el rig tiene bastantes descargas, pues evidentemente ganaré un poquito más. Tampoco voy a ser rico con él, pero es una forma de monetizar de alguna manera el rig, ya que ustedes lo van a tener completamente gratis y yo no voy a ganar absolutamente nada de ello. Así que bueno, espero que lo entiendan. Este es un ejemplo de un link que tengo con publicidad, y mucha gente me ha dicho: Jesus, es imposible usarlo tal. Eso no tiene ningún tipo de virus ni nada. Yo tengo AdBlock, así que como pueden ver no sale nada de las publicidades y tal. Lo único que hay que hacer es irse aquí a Get Link, ustedes le dan clic y los lleva a este apartado de aquí donde tienes un montón de publicidades. No tienes que hacer nada, solo darle skip. Aquí, como pueden ver, te va a poner una cuenta regresiva. En este caso nos puso 60 minutos, pero normalmente te pide 5 segundos. Sé que es un poco pesado, pero chicos, entiéndanme también un poco. Es una manera, como digo, de sacarle rentabilidad al rig. Pero bien, una vez que ya lo tengas descargado, te va a quedar este archivo. Bueno, te va a quedar un RAR, pero al extraerlo te va a dejar esta carpeta. Al abrirla, esta carpeta va a contener las texturas del Bare Bones y evidentemente el rig. En el Cinema 4D, para abrirlo, lo único que tenemos que hacer es irnos a Archivo, Abrir, y aquí buscamos la carpeta, el archivo CMM rig, lo abrimos y aquí tenemos ya el rig. Tenemos las render settings, que muchas veces me la piden, pues aquí las tienen ya las render settings completamente listas, y el rig lo tienen de este lado. Simplemente le damos doble clic y ya se les abrirá a ustedes el rig. Los ojos se ven un poco mal aquí en la previsualización, pero una vez que rendericen están perfectos. Voy a poner las render settings, y para activar las render settings es simplemente darle aquí y se van acá donde pone Mojang Render Settings, le dan, activan este cuadradito en blanco, y en guardar, aquí donde pone ruta, pues evidentemente ponen la ruta donde quieren guardar el render. Bueno, ¿qué funciones tiene este rig? Para ver todas las funciones es cuestión de darle aquí a la cabeza, y aquí tenemos todas las opciones disponibles. En la primera apartado tenemos la customización, donde podemos mostrar y ocultar los controladores. En la segunda tenemos el estilo de brazo que queremos usar. En este caso tenemos el estilo Alex, el estilo Steve, que son los brazos más anchos. En tercer lugar tenemos la skin, simplemente le das aquí a estos tres puntitos y buscas la skin que quieres. En los siguientes tenemos el sombrero, que en esta skin pues no tiene sombrero, así que vamos a buscar una que lo tenga. Voy a usar por ejemplo esta que tenía aquí de ejemplo, y bien, aquí tenemos el sombrero. Vale, ¿qué es el sombrero? Pues básicamente la segunda capa de la cabeza, y esta que pone segunda capa es el resto del cuerpo. Ahí lo tienen, pueden ocultar, lo pueden poner, depende de lo que ustedes quieran. El siguiente apartado es el tamaño, donde podemos hacerlo pequeñito el rig y también podemos agrandarlo. Los siguientes son los add-ons, que activan las opciones de los complementos, pero ya lo veremos más adelante. En customización de la cara tenemos en primera instancia la cara, donde tenemos los ojos, donde pueden desactivarlos, y pueden desactivar también la boca, ¿ok? Si quieres ocultar también la pupila, pues tenemos el siguiente apartado. Bueno, primero tenemos el color de la boca, donde si cambiamos aquí, por ejemplo, a un rojo, vamos a cambiar el color de la boca. Y si queremos
ocultar la boca, también se puede ocultar sin ningún problema. Ahora, las siguientes opciones son los ojos, donde podemos cambiar el color del fondo del ojo. Vamos a poner, por ejemplo, un negro. Y ahí ven, pueden cambiar esto. Y también pueden ocultar las pupilas, por si tienen una skin tipo con los ojos de Herobrine y tal. Aquí las pueden ocultar. Y bueno, el último apartado son créditos, mis redes sociales, por si a alguno le interesan. Con este controlador de aquí del medio pueden mover los ojos para donde ustedes quieran. Vale, vamos ahora sí con los addons. Le damos a la cabeza y activamos los addons y tenemos dos objetos que nos dejan claros qué es lo que vamos a encontrarnos. En el primero tenemos los ítems, donde tienen toda esta cantidad de ítems que están viendo aquí. Tenemos espada, tenemos, como pueden ver, espada, pico, hacha, pala, azada, básicamente las herramientas esenciales del Minecraft, las básicas. Pero sumado a eso tenemos la ballesta, tenemos el nuevo mazo, tenemos el tridente y tenemos el escudo. Estos son ítems que muy pocos rigs traen y este lo trae. Lo mismo van a tener para la otra mano, pero bueno, vamos a activar la espada y aquí donde pone materiales, pues simplemente cambian el material de, en este caso, la espada. Pasará lo mismo con el pico, con el hacha y con todo lo que utilicen. Y en el apartado de armaduras tenemos, como su nombre lo indica, la armadura, donde podemos activar cada parte de la armadura. Ahí la tenemos. Y sumado a eso tenemos también los diseños de herrería. Si activamos esta opción, tendremos todos los diseños de herrería. Moviendo este controlador de aquí, cambiamos el diseño de herrería, el diseño del molde. En color de diseño, básicamente cambiamos el material. Si lo quieren poner rojo, lo pueden poner rojo. Si lo quieren poner negro, lo pueden poner negro. Y en material de la armadura, pues como su nombre lo dice, cambiamos el material del que va a estar hecho la armadura. Sumado a eso, también tenemos opciones como el casco de tortuga y las elitras, que esto es algo que casi ninguno, o me atreveré a decir que ningún rig trae. Y bueno, este lo tiene. Y bueno, este lo tiene. Las elitras tienen estos dos controladores donde van a poder abrirlos de esta manera y también pueden echarla para atrás y cosas así. De esta manera ya pueden mover las elitras a su gusto. Ahora, habrán notado que en la carpeta del rig hay algo que se llama texturas bare bones, ¿ok? Esto es para poder cambiar la textura de los ítems y las armaduras a las del bare bones, que es el texture pack que utilizan los artes promocionales del Minecraft. ¿Cómo cambiaremos la textura? ¿Vale? Vamos a ir a un ítem, vamos a colocar por ejemplo la espada de diamante mismamente. Aquí tenemos la espada de diamante y si queremos cambiar la textura nos vamos a ir acá donde pone capa. Aquí vamos a buscar la que se llama texturas y le vamos a dar a esta opción de aquí, que son como dos líneas. La activamos y se nos van a abrir las texturas acá abajo. Aquí lo único que tenemos que hacer es ir a la espada, darle doble clic, nos vamos aquí a color y acá donde tenemos la textura de la espada le damos a estos tres puntitos, buscamos la carpeta en ítems y aquí buscamos la espada de diamante, ponemos esta y como pueden ver ya se cambió. Así hacemos con cualquiera de los ítems. Aquí tenemos el escudo, el tridente, la pala de piedra, los ítems de netherite, de hierro, de oro, de diamante, el mazo también, si quieren cambiarle el mazo y buscan la textura. Se van aquí y buscan la textura del mazo. Lo mismo con las armaduras, se van aquí, pero en este caso no en ítems, sino en armaduras. Buscamos esta. Recuerden que las armaduras tienen dos texturas, así que tendremos que cambiar la de la pechera y la del pantalón. En este caso yo acabo de cambiar la de diamante, vamos a poner la de diamante también. Y ponemos la armadura de diamante. Ahí ven que está la del bare bones. Es bastante fácil y bastante sencillo. Si no entendieron, vuelvan a ver el video y estoy seguro de que entenderán. Ahora, otra cosa importante es que los ítems vienen bloqueados, es decir, tú no puedes agarrar la espada. Si quieren arreglar esto, es cuestión de irse aquí donde pone bloquear armas y activan el candadito. Una vez que lo activen, ya pueden seleccionar las armas y moverlas. O incluso si se las quieren llevar a otro rig, pueden hacerlo sin ningún problema. Pero bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Este es el rig, espero que lo descarguen, lo disfruten y en mi Discord pueden compartirme todos los artes o taguearme en Twitter para que me compartan todo lo que hagan con este rig. Además, en los comentarios quiero que una vez que lo prueben me dejen su opinión, qué cosas se le podrían mejorar y si encontraron algún error, ya que ustedes van a hacer el feedback. En futuras versiones iré actualizándolo y cambiándolo. Déjenme dicho qué les gustaría. Por ejemplo, no le añadí cejas porque en el estilo que yo manejo no utilizo cejas. Normalmente los rigs que traen cejas se las suelo quitar para este estilo concreto tipo Mojang, ¿ok? Pero bueno gente, espero que este video les haya gustado. Como digo, déjame tu like, suscríbete y compártelo con un amigo que tú crees que le puede interesar este rig. Nos vemos en el próximo video.